Bienvenido, licenciado Monroy y compañeros de la Cátedra de Métodos y Técnicas de Investigación Jurídica. Mi nombre es Abigail Ramírez y en conjunto con mis compañeros de grupo, este día abordaremos la temática de los enfoques de investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. Para poder abordar este tema, debemos de definir o conceptualizar qué es una investigación. Pues esta consiste en un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos que se le establecen a un fenómeno para obtener resultados. Una investigación se puede dividir en diferentes enfoques, pero como mencionaba en el tema, solo abordaremos los enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos. Para dar inicio, abordaremos el tema del enfoque cuantitativo, el cual consiste en que de una etapa se procede a la siguiente, es decir, no podemos eludir ningún tipo de paso. El orden es subjetivo en esta investigación. Sin embargo, se pueden redefinir algunas fases. El proceso por el cual se lleva a cabo una investigación cuantitativa es el siguiente. Primero, el investigador se plantea una idea. Posteriormente, se pasa a lo que es un planteamiento del problema. Luego, a lo que es el desarrollo del marco teórico, es decir, se abordan los diferentes conceptos principales de la investigación. Luego, se procede a lo que es la visualización del alcance de estudio, es decir, los objetivos que se pretenden lograr con esta investigación, para posteriormente pasar a lo que es la elaboración de hipótesis y definición de variables, las cuales son posibles respuestas a la investigación. Luego se pasa a lo que es el sector más amplio de la investigación, que es el desarrollo de la misma, la cual consiste en la que se selecciona la muestra, es decir, se determina qué sector de la población se desea investigar, para posteriormente pasar a la recolección de datos, que se utilizan diferentes métodos para esto, ya sean encuestas, entrevistas, entre otros tipos de métodos. Luego se hace lo que es el análisis de datos para poder llegar a conclusiones acerca de la investigación que se está llevando a cabo. Y finalmente se termina con lo que es la elaboración del reporte de resultados, en el cual ya se plantean las conclusiones determinadas acerca de la investigación que se llevó a cabo. Las características que más se denotan en una investigación cuantitativa son las siguientes. El investigador o investigadora se plantea estudios determinados y concretos. La investigación debe ser lo más objetiva posible. Además, cabe mencionar que en una investigación cuantitativa se miden fenómenos, se utilizan estadísticas, se comprueban hipótesis, se hacen análisis de causa y efecto. En una investigación realizada por Greenway y Cresway en 1997, estos establecen que la investigación de enfoque cuantitativo posee dos realidades. La primera es interna y consiste en las creencias y las experiencias subjetivas de cada persona. La segunda es objetiva, interna e independiente de las creencias que se tengan de la misma. En conclusión, una investigación cuantitativa es la que analiza diversos elementos que pueden ser medidos y cuantificados. Además, toda la información se obtiene a base de muestras de la población y sus resultados son extrapolables a la población. Es determinado por un grado de confianza. La investigación cuantitativa se sirve de números y métodos estadísticos. En pocas palabras, es toda aquella investigación la cual tiene un sector de la población que se puede medir o cuantificar. Ahora, mi compañero les explicará acerca de otro enfoque de investigación. El siguiente enfoque que hablaremos será del enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos para afinar las preguntas de la investigación. Debido a que éste desarrolla preguntas e hipótesis antes, durante y después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir las preguntas de la investigación más importantes y después perfeccionarlas y responderlas. En la investigación cualitativa es necesario regresar a etapas anteriores. Esta busca tener acciones indagatorias para entenderse entre los hechos y la interpretación. En pocas palabras, podemos decir que la investigación cualitativa se considera como el conjunto de procesos interpretativos que hacen al mundo visible.
El proceso de investigación en la investigación cualitativa consta de 9 fases. La fase 1 es la idea. La fase 2 es el planteamiento del problema. La fase 3 es la inmersión inicial en el campo. La fase 4 es la concepción del plan de estudio. La fase 5 es la definición de la muestra inicial del estudio y el acceso a esta. La fase 6 es la recolección de los datos. La fase 7 es el análisis de estos. La fase 8 es la interpretación de los datos. Y por último, la fase 9 es la elaboración del reporte de resultados. Las características que el enfoque cualitativo posee son las siguientes. 1. El investigador o investigadora plantea un problema, pero claramente no sigue un proceso definido. En la investigación cualitativa se basa en la lógica y un proceso inductivo. Las técnicas de recolección de datos son la observación, la entrevista, la discusión, entre otras. Una vez habiendo conocido todo esto, es de mencionar cuáles son las ventajas que posee el enfoque cualitativo. Una de las ventajas que posee el enfoque cualitativo son que no necesariamente debe de existir o estructurar un plan de trabajo. Otra de ellas es que contextualiza generalmente el estudio, que es muy importante en las investigaciones sociales, pues como anteriormente se mencionó, esta indaga en el estudio. Al poseer ventajas, también posee desventajas. Y una de ellas es que el investigador está tan profundo en la investigación, en el proceso, que hasta cierto punto puede ser un poco subjetivo en la validez del estudio. Es de mencionar que cuando hacemos énfasis en estudio, hacemos referencia a la investigación. Otra de las desventajas que este posee es que demanda mucho tiempo al investigador. Continuando con nuestra exposición, yo les hablaré sobre los enfoques mixtos, pero para dar dicho abordaje, antes tenemos que conocer las diferencias del enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. En el enfoque cuantitativo, este se basa en la obtención y recopilación de datos de una forma medible, es decir, a través de gráficos, estadísticas o porcentajes. En cambio, dentro del enfoque cualitativo, este se basa en la obtención y el análisis de datos a través de textos, medios audiovisuales, también recopilar información de una forma verbal. Conociendo ciertas diferencias, podemos dar paso al abordaje de los enfoques mixtos. ¿Qué es un enfoque mixto? Un enfoque mixto es un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos que se da a través del enfoque cuantitativo como del cualitativo. Esto quiere decir que se da por la unión de esos dos enfoques y esto genera un enfoque mixto. Al conocer lo que es un enfoque mixto, podemos detallar lo que son ciertas características de este. Una de ellas es profundizar y brindar claridad a nuestra investigación. La otra sería dar a conocer a través de los diferentes enfoques, diferentes ópticas o diferentes versiones de nuestra investigación. Por lo cual podemos dar paso a las características del enfoque mixto. Una de ellas es, no pretende separar un método del otro, sino más bien pretende a través de esto profundizar sobre la temática. Número 2. También pretende que un método ayude a despejar el otro método. Pretende brindar un planteamiento del problema profundo, es decir, de un carácter o de una forma clara. Pretende dar validez a dichos argumentos, dicha información a través del método cuantitativo, como lo es
validar cierta información a través de porcentajes o gráficos. Teniendo en cuenta estas características, tenemos como conclusiones que el enfoque cuantitativo es aquel que se rige por estadísticas o gráficas, como lo explicaba anteriormente, pero también posee de 2 a más variables. ¿Qué quiere decir esto? Que no pretende medir solamente una variable, es decir, solamente la investigación por la que nos vamos a regir, sino también utilizar el proceso de medición a través de la cantidad de personas que son afectadas a través de nuestra temática, entre otras cosas más. En cambio, tenemos el cualitativo y una de sus conclusiones, es la siguiente. La primera es que solo posee una variable, solo investigamos nuestra temática, pero lo hacemos de una forma textual, como dije anteriormente, para brindar cierta información a nuestra investigación. Como conclusión del enfoque mixto, que vendría siendo el que abarcaría estos 2 tipos de métodos, este sería uno de los más importantes, ya que, como dije anteriormente, no pretende dejar ningún método fuera, sino que incluirlos a los 2 para dar así complejidad y mejor validez a nuestra información. Gracias.